Hola, bienvenidos alumnos de ICEO a su módulo 24, que se denomina Técnicas de Entrevista e Interrogatorio. Bueno, este es un tema muy interesante porque ya vamos a empezar a ver las formas en las que nosotros podemos abordar y obtener información, pues dentro de un hecho delictivo o pues también la podemos utilizar hasta las partes, por ejemplo, en la ciencia forense, las criminologías, para cuestiones corporativas o laborales. Bueno, este bloque 1 nos habla de los principios de interrogación. Aquí estaremos hablando de la definición de interrogación, el objetivo, la iniciativa, la precisión y la prohibición contra el uso de fuerza. En el tema 1.1, la definición de interrogación. ¿Por qué? Porque pues la parte cuando nosotros establecemos una entrevista, pues en ocasiones nosotros podemos pensar que es como un interrogatorio y no, se define completamente de una forma diferente. Por ejemplo, se puede derivar desde un punto de vista en el que se denomina como un testimonio. Taft Ratas North nos recuerda que es la declaración de una persona física que es recibida en el curso de un proceso generalmente penal. Bueno, ¿qué nos trata de decir él? Que esta declaración penal desde un aspecto físico nos permite a nosotros conocer más o menos el proceso, porque no sabemos toda la cuestión de la investigación, pero sí nos entregan a nosotros una carpeta de investigación en la que nosotros podemos describir cada una de estas características y que también nos permiten a nosotros ya tener los antecedentes previos antes de dirigirnos con la persona que vamos a entrevistar. Puede ser, pues en este caso lo podemos poner como un ejemplo de un delincuente. Todo esto pues es importante que nosotros sí conozcamos acerca de todo lo que podamos tener información previa. ¿Por qué? Porque pues esto nos puede generar a nosotros una percepción de un sentido y los hechos en los que estamos investigando. Este propósito pues me ayuda a contribuir a la reconstrucción conceptual de estos. ¿Por qué? Porque también dentro de la parte del interrogatorio nosotros ya podemos presentarnos con la persona y decirle, ¿sabes por qué te encuentras aquí? No sé, usted dígame. Ok, esa característica pues para nosotros ya tenemos una percepción, estamos observando al evaluado y podemos ver que su actitud puede tener pues un conflicto con la autoridad, que a lo mejor nos está probando, ¿no? Para saber si en realidad conocemos la carpeta de investigación. Es importante pues que también dentro de todo este proceso pues nosotros conozcamos la forma en la que vamos a reconstruir el hecho. Bueno, existen dos tipos de testimonio, el propio o directo, que uno es intacto y otro es post factum. El primero percibe directamente el hecho sin interferencia alguna. Es la persona que lo ve, lo escucha y así lo dirige en un juicio oral. Bueno, este testimonio directo en una parte de interrogatorios, como podemos ver en las películas cuando le hacen cierto tipo de preguntas. Usted se encontraba el día 29 de marzo del 2020 a las 5 de la tarde en Central Park, un ejemplo, no. O dónde se encontraba usted el día 29 de marzo del 2020 a las 5 de la tarde, ¿no? Que nos permite a nosotros evaluar la declaración que nos está diciendo. Y ya pues el testimonio impropio o indirecto o post factum es el conocimiento narrado por otras personas frente a una cuestión como de un receptor directo de los hechos que no lo percibimos de una parte de un testimonio de referencia, ¿no? Según la cuestión de los testigos, pues es importante que nosotros también pues manejemos una estrategia en la que nos permita conocer pues cierto tipo de información en la que podemos darnos cuenta cuál es este proceso, ¿no? El interrogatorio pues es una acción externa que ejecuta una persona, por ejemplo el examinador, frente a otra, con la finalidad de obtener una respuesta sobre un determinado punto en concreto. Es lo que les acabo de comentar, nos permite a nosotros dirigir determinadas cuestiones o una cuestión de una participación de una pregunta idónea en la que obtenemos pues este beneficio, en la que obtenemos pues este tipo de características en las que yo ya tengo información, pero nada más yo como examinador estoy enfrente de la otra persona y mi finalidad es saber si la persona estuvo en ese hecho delictivo o no. Recibir información válida y eficaz me permite tener una ejecución y un desarrollo formal de las preguntas. ¿Por qué? Porque yo ya puedo manejar una entrevista semiestructurada
en la que me garantice o me permita a mí conocer cuáles son las preguntas que yo ya voy a tener previas. Objetivos concretos, que es, yo necesito saber si la persona cometió el homicidio o no lo cometió. De alguna forma, pues es un proceso de investigación. La parte del interrogatorio nos permite, ¿por qué? Porque recordemos que siempre lo vamos a clasificar desde el presunto inocente o el presunto culpable, porque no podemos nosotros catalogar a una persona mediante o a pesar de que la encuentres como infragante y lo podríamos denominar, ya catalogarlo en una cuestión de una sentencia, ¿no? A menos que sea pues un delito mayor como un homicidio. Y la información sobre el procesado, que es lo que les comento, en muchas ocasiones cuando ya se lleva a cabo la parte del interrogatorio nos permite a nosotros conocer pues cada una de las estructuras o de las estrategias. Lee Bailey también describe el interrogatorio como un ataque frontal que asegura el triunfo de la verdad y la justicia. Simplemente lo considera como te estoy haciendo las preguntas directas, necesito que me digas la verdad. Repite que algunas personas señalan que es el arma más devastadora que se haya inventado en el hombre, incluyendo la parte nuclear. Bueno, él lo dice así de esta forma porque pues es un arma que nosotros podemos establecer si llevamos adecuadamente un interrogatorio, podemos hacer que la persona declare. Y aparte firme su testimonio. Y las formas del interrogatorio pues son escritas y orales. El arte de interrogar no es una técnica de genios, sino de privilegiados que desarrollamos desde la parte en lo que lo proponemos. Bueno, es importante que dentro de esta cuestión, por ejemplo, si estamos entrevistando a una persona en la tarde, pues conozcamos estas técnicas y nos permita a nosotros desde una parte del privilegio, porque es un arte, se desarrolla un arte. Si manejo el ejemplo de que entrevistamos a alguien en la tarde, podemos también hacerlo, ver si está en sus tiempos, en sus espacios, conoce los horarios. ¿Por qué? Porque pues una persona que va a interrogar tiene que tener una preparación del caso. En el tema 1.2, el objetivo. Bueno, el objetivo de entrevistar, o que nos permite también relacionarlo un poquito con la entrevista, nos permite a nosotros tomar conocimiento veraz y oportuno de un hecho delictivo. Quienes son los protagonistas del mismo nos ayuda a ubicar el cuerpo y los efectos dentro del producto de un delito, y el cual nos guía o nos orienta para obtener las pruebas necesarias en el establecimiento de determinados delitos. Por ejemplo, dentro de este objetivo, nosotros tenemos que ser los protagonistas, nosotros tenemos que guiar el interrogatorio. Les va a tocar pues darse cuenta que hay personas que ellos tratan de guiar la entrevista, ellos tratan de guiar el interrogatorio, su conducta de alguna forma pues nos puede llevar a nosotros a no querer hablar sobre la cuestión del delito y una actitud muy confrontativa, ¿no? Entonces siempre es importante que nosotros seamos los protagonistas, que conozcamos en realidad los efectos o la cuestión del delito que estamos abordando, y una vez pues ahí establecer o esclarecer, por ejemplo en una escena del crimen, podemos a veces hasta probar con ciertos tipos de indicios que encontramos y entonces preguntar sobre esa parte, ¿no? Esto requiere pues la capacidad de reunir en una forma correcta la información pertinente del caso. La pericia, bueno, la pericia es algo que nosotros vamos desarrollando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, va a llegar el día en el que ustedes entrevisten a una persona y de acuerdo a la práctica, la experiencia que tienen, pues nos permite a nosotros hacer la evaluación entre distinguir la verdad y la mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la conducta no verbal, recordemos que nos marca el 70% de nosotros, desde la parte en la que nosotros invitamos al examinado a participar o ser copartícipe de este interrogatorio en cuestión de lo que yo le puedo ofrecer, ¿no? En muchas ocasiones pues le puedes decir, pues es que si me dices te voy a dejar libre, ¿no? Cuando sabemos que pues en realidad el examinado si tiene el conocimiento pues no sabe que eso no va a pasar, ¿no? Aparte, pues tenemos nosotros que conocer las técnicas, más adelante pues las mismas de interrogatorio, la de entrevista las podemos utilizar, que nos permite a nosotros pues ir obteniendo información y generando también cambios en el tiempo, ¿no? Todo esto en cuestión de identificar, ¿por qué? Porque pues también dentro del interrogatorio ese objetivo podemos conocer cuáles son los objetivos y los análisis de las declaraciones.
Dentro de los objetivos, cada interrogatorio se debe llevar a cabo con un propósito definido. Estoy investigando un homicidio, un robo, un delito, una estafa, lesiones, violencia intrafamiliar, violencia sexual. Ok, algo que ya a mí me tenga como claro hacia dónde voy a dirigir el interrogatorio, ¿no? No puedo saber que es un caso de violación y ponerme a hablar en cuestión de robo cuando en la declaración no se habla sobre robo, ¿no? ¿Que sí podemos tratar de indagar más? Sí. Y luego pues el interrogatorio debe mantener este propósito firme en la mente para obtener la cantidad máxima de información útil, ¿no? Todo esto pues a nosotros nos permite conocer cada una de las características en las que obtenemos la información y aparte pues de alguna forma definirlo o mantener esta cantidad. Y el interrogatorio pues debe tratar que la fuente se entere del objetivo. El interrogador no debe concentrarse en el objetivo al extremo. Por ejemplo, no podemos descuidar otro tipo de respuestas. Si me está diciendo pues que a lo mejor tiene conexiones con la delincuencia organizada o que consume drogas y a mí me puede servir dentro del proceso de investigación, pues también reconocer y explorar y explotar, como dice, esa información durante el interrogatorio, ¿no? A lo mejor estoy haciendo yo un análisis de la declaración y me dice cuando nosotros nos encontrábamos y en la declaración dice cuando yo me encontraba, ¿no? Ahí podemos hacer un cuestionamiento. Bueno, también dentro de los objetivos pues nos ayuda a provocar la confesión del culpado o del inculpado, su culpa. Nos permite determinar las personas que son inocentes, conocer la información sobre el delito, determinar los móviles, determinar la identificación, obtener información, conocer a detalles, conocer el modus operandi. Si se dan cuenta, pues en realidad es muy amplio lo que nos marca a nosotros en relación hacia dónde estamos dirigiéndonos. Bueno, vamos al tema 1.3. Dentro de la iniciativa. Bueno, ¿cómo podemos nosotros definir la iniciativa dentro de un interrogatorio? Pues los definimos como preguntas desde un punto de vista como fiscal o desde una parte de un abogado o un testigo, en el que el perito es el mismo que se presentó. Y esto pues nos genera una dirección al contrainterrogatorio. Bueno, ¿qué es el contrainterrogatorio? Pues son las preguntas que realiza el abogado o el fiscal al testigo presentando por la otra parte. Por ejemplo, un contrainterrogatorio es yo estoy defendiendo o estoy haciendo un interrogatorio a una persona que comete un homicidio. El contrainterrogatorio puede ser que yo le haga preguntas a la víctima. Esto pues me da un resultado fundamental que me ayuda a desarrollar al máximo las posibilidades de las pruebas, ¿no? Que nos fundamenta desde una perspectiva pues una acusación y pues que de algún objetivo también nos permite a nosotros conocer las dos contrapartes. Bueno, el sujeto activo, que es el entrevistador, el interrogador, por lo general debe de ser una cuestión de autoridad policial, fiscal o judicial. Tiene que ser alguien que tenga el conocimiento sobre las técnicas de interrogación o que quiera ya obtener una información clara, ¿no? Que conduce, ejecuta la entrevista y el interrogatorio y que es una persona que procura obtener la información posible acerca del hecho que se investiga. Por ejemplo, un sujeto pasivo, pues ya es un entrevistado o un interrogado, puede ser simplemente una persona que implica en un proceso de investigación que generalmente la calidad partícipe o que hay una cuestión de una sospecha, pues nos ayuda a enfrentar las preguntas que le formule al interrogador, ¿no? Bueno, ¿qué nos damos cuenta? Que un sujeto activo o la persona, pues normalmente debe de ser una cuestión de una autoridad en un proceso de investigación. Pero, por ejemplo, también se utiliza la parte del interrogatorio en una prueba del polígrafo, en la que una vez que ya corriste los gráficos, puedes obtener esta información preguntándole a la persona sobre alguna cuestión de la relación de las preguntas, ¿ok? Y ya, pues, el sujeto pasivo, pues, implica una investigación que generalmente nos habla de una cuestión de enfrentar las preguntas o aquella persona de la que queremos obtener información.
¿Qué sucedería si el interrogador se encuentra ya en un tema diferente, pero de pronto recuerda algún aspecto que no ha preguntado? Pues no pasa nada, ¿no? El ojo visor de la mente despierta, el oído atento, el ingenio presto y la palabra aguda. Simplemente podemos hacer una transición de efectos de retomar el tema anterior, por ejemplo, retomando el tema de su presencia en el día de los hechos dentro del inmueble del cantante folclórico. Escuchada la respuesta que acaba de expresar, nos hacemos recordar sobre la sustracción de la caja fuerte, ¿no? Nos ayuda a retomar información de lo que nosotros considerábamos que ya no íbamos a preguntar. Esta iniciativa, pues en cualquier interrogatorio debe de permanecer el interrogador a través de todo, adoptar una posición de autoridad, que era lo que les comentaba. Algunos entrevistados pues nos van a decir sobre aquellas características en las que les comentaba que las personas pueden querer dominar el interrogatorio o la entrevista, entonces siempre nosotros tenemos que mantener una autoridad. Se debe conocer claramente pues el propósito del interrogatorio, que es lo que les comentaba, el objetivo, hacia dónde voy, cuál es el delito, la declaración, el número de expediente. Y la iniciativa pues que nos permite a nosotros generar apropiadamente medidas de dominio. En el tema 1.4, la precisión. Bueno, es importante que en el litigio pues se establezca un objetivo estratégico. Quiero probar que Juan no estuvo en la escena del crimen el día que mataron a María. Entonces eso puede ser que yo entreviste al victimario y quiero probar que tú no estabas, porque sabemos pues que dentro de la parte de interrogatorio la persona en algún momento podría tener como un lapsus y hablar de aquello que tiene oculto. Quiero probar que el arma utilizada no es un revólver sino una pistola. ¿Por qué? Porque ya estoy generando un objetivo. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, Juanito, me comentan o me comentaron o los resultados de las pruebas de criminalística, pues marcan que el delito se llevó a cabo con una 9 milímetros. ¿Puedes decirme cómo accediste a un arma de ese calibre? Si a lo mejor no era una de 9 milímetros y era una de 22, lo que yo puedo obtener es que me diga, no, pues no, ni siquiera están haciendo bien las pruebas, porque en realidad corresponde a que esa no era el calibre de la pistola, ¿no? O hay personas que son como muy narcisistas y nos quieren detonar pues de alguna forma como en la búsqueda de que o confundirnos o que en realidad jugar con nosotros o probarnos. Y quiero probar que no existió móvil ni dolor en la muerte de María. Por ejemplo, preguntar, ¿no? Más o menos, ¿te acuerdas cuánto fue el tiempo de agonía de María? ¿Cómo mataste a María? Algo que nos permita a nosotros ya conocer una característica, pues desde una perspectiva de una forma más general. Y quiero probar en el decurso de la muerte de María si hubo una defensa legítima, ¿ok? Ver si hubo algún daño directamente como al victimario. Quiero probar que el vello púbico encontrado en uno de los baños del restaurante María, donde fue muerta, no le pertenece a Juan, sino a cualquier otro ciudadano que haya hecho uno de los servicios higiénicos. Quiero probar que mi defendido no estuvo en el lugar de los hechos. Quiero probar que mi defendido no es la persona que cometió los hechos. Quiero probar que la muerte de Juan no existió las circunstancias que agravan la alevosía, sino la emoción violenta. Esos son cuestionamientos que nosotros nos podemos hacer para poder dirigir desde una perspectiva cómo vamos a llevar a cabo el interrogatorio. La precisión, pues se debe hacer todo esfuerzo para obtener una información precisa del interrogado. No se debe aceptar y validar toda la información como verdad. No es que yo no estaba, no es mi vello púbico, no es por ejemplo, mi móvil, no es mi arma. No, pues sí era una 9 milímetros cuando nosotros sabemos que no era. Entonces, toda esa parte a nosotros nos permite conocer o poder garantizar lo que nosotros encontramos desde una parte de la información. Y ya por último, pues la prohibición contra el uso de la fuerza.
Bueno, sabemos pues que ha sido muy criticado la forma en la que se obtiene la información porque antes era pues considerado que los evaluados, en este caso los delincuentes, eran sometidos a una parte de violencia, ¿no? Entonces, aquí pues sí es importante que nosotros evaluemos, consideremos, conozcamos cada uno de los puntos en los que nosotros podemos establecer. Bueno, la prohibición contra el uso de la fuerza. Está prohibido el uso de la fuerza por una tortura mental, amenaza, insultos, exposiciones o trato desagradable inhumano, como la ayuda en el interrogatorio, ¿no? Hay casos en los que se busca pues ya obtener un resultado y esto puede generar que yo le diga a una persona, ok, te voy a levantar la declaración, pero pues necesito ya que tú lo establezcas, necesito que ya me des un resultado, necesito que ya lo veas desde una perspectiva en la que si no aceptas esta declaración, automáticamente pues no te voy a dejar ir, ¿no? O si no me dices ahorita que tú estuviste ahí, pues te voy a dar 20 años de cárcel. Si no me dices, por ejemplo, no firmas este documento que es tu declaración, no vas a volver a ver a tus padres, ¿no? Entonces, esas características ya no se pueden establecer, ya no podemos utilizar el uso de la fuerza. Y no es que sea una cuestión con violencia, más que nada, sino que es un establecimiento que nos puede derivar a nosotros desde una violencia psicológica, no una violencia física, una violencia emocional, una violencia económica, una violencia patrimonial o una violencia en la que pueda afectar directamente a la familia, ¿no? Si no hablas, pues no vuelves a ver a tus hijos, así que pues tú sabrás. Al cabo, nosotros podemos decir pues que falleciste. Hay una técnica que se llama técnica de Reed. Él descubrió de una manera más efectiva el obtener información para someter a una persona a condiciones que desequilibren sus mecanismos racionales, no tanto ir como a la cuestión física. Este estado de autodefensa que nos estimula a desmentir y analizar, incluso a decir la verdad. Rechazó el tercer grado sabiendo que esto podría inducir a inocentes por confesar, basado en una técnica de principios psicológicos. Normalmente pues se maneja desde una perspectiva de la manipulación. La primera técnica o la forma en la que él lleva su técnica es la confrontación directa. El individuo se le hace saber de forma directa o indirecta la existencia de esta evidencia suficiente como para incriminarlo, aunque esta no exista. El paso 2 pues está el desarrollo del tema, lo que es la intención de contrastar con el primero, por lo que se pone el individuo en lugar de la víctima. La tercera pues es el manejo de las negaciones. Evitar el individuo se excuse a sí mismo, ya que al evitar que la persona se justifique a sí misma diciendo pues que es inocente. Bueno, aquí dentro de esto nos permite a nosotros confrontar directamente a la víctima, saber hacia dónde lo está dirigiendo. Bueno, pues es que aquí dice esto, ¿por qué me estás diciendo que no cometiste el robo? Un desarrollo del tema, primero contrastar la información, por lo que se le pone al individuo en lugar de la víctima. Imagínate que hubieran pues violado a alguna de tus hijas, ¿cómo te sentirías? Y el manejo de las negaciones, evitar que el individuo se excuse a sí mismo, ya que al evitar la persona pues se justifique diciéndole una parte de inocencia. La otra pues es supervisar objeciones. La persona va a crear una justificación citando los motivos y las razones por las que no cometió el crimen. Mostrar una sinceridad y apoyo. La intención es crear un vínculo, es que si tú me dices la verdad yo te voy a ayudar, y ofrecer la confianza. El individuo se tranquiliza y comienza a escuchar. Podemos decirle que todas las personas podemos cometer errores. Y que de alguna forma pues esto nos puede a nosotros perjudicar o generar una situación en la que pues podamos creer que nos van a juzgar, ¿no? Entonces pues sí es importante en el que nosotros conozcamos cada una de estas características o cada una de estas cuestiones como en una figura en la que yo pudiera apoyar o ayudarlos a obtener un mayor beneficio. Preguntar alternativas, por ejemplo, ¿lo has hecho por voluntad propia o te han obligado? Dime si has formado parte de la delincuencia organizada por tu gusto
o por cuestiones económicas, y escuchar a detalle, ¿no? Nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de escucha que nos permita pues conocer pues cada una de las características y más que nada también de la observación en las personas que estamos evaluando. Y ya por último pues la confesión verbal escrita. Bueno, esto es todo del bloque 1. Me gustaría pues saber si tienen alguna duda, pues me la hagan saber en el foro de dudas o por algún mensaje o vía correo, pues yo voy a estar en contacto con ustedes. Gracias.